Buenos días. Saludamos y damos la más cordial bienvenida al máster Fernando Falconi, doctorando en artes de la Universidad Guanajuato de México, cuencano a propósito, residente en Quito, docente, artista transdisciplinar y activista social. Fernando, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí en este espacio. Comencemos con la pregunta de cajón en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo están pasando los artistas, los gestores culturales? Adelante. Pues no sé si utilizar el término sobreviviendo igual, o sea, sobreviviendo en muchos sentidos. De alguna manera nuestra actividad como trabajadores del arte, trabajadores de la cultura, siempre hemos estado en condiciones, digamos, no tan favorables. No me gustaría decir que somos vulnerables, no me gusta usar ese término, pero sí podemos ser vulnerados o vulnerabilizados por factores sociales, económicos, de la apreciación, el consumo cultural, los derechos culturales, nuestros derechos laborales, por ejemplo. Entonces, situaciones de precarización de nuestro trabajo en general. Siempre estamos en constantes desafíos, eso, por ejemplo, de reinventarse y todo. Yo creo que desde nuestra condición misma de trabajadores de la cultura es un desafío diario el reinventarse, no es una... y de estar siempre en constante búsqueda de cómo nuestro trabajo puede ser producido en las mejores condiciones, puede ser apreciado, consumido, circulado, valorado, etcétera. Entonces, bueno, es parte de nuestra labor, es parte de nuestro compromiso también personal, con nuestro arte, con nuestra producción cultural, con la sociedad. Y las condiciones adversas de ahora, pues también nos empuja también a ver maneras en cómo ahora nuestro trabajo, nuestra producción, en estas condiciones limitadas, en estas condiciones más desfavorables, no solo para nosotros, sino, sabemos, para todo el mundo, para el mundo entero, para todos los países, para nuestro país en particular, dentro de las crisis que ya hemos venido pasando, las crisis sistemáticas. Pues claro, es uno de nuestros grandes desafíos ahora, entonces estamos en ello. No hemos dejado de producir, no hemos dejado de trabajar en lo nuestro, desde el confinamiento, desde nuestros lugares propios, de nuestras realidades, nuestras situaciones propias. Y yo creo que todos, pues ahí mismo también con la esperanza de ya ir pasando lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo y que podamos ya reinsertarnos también de todas las maneras posibles de las que habitualmente hemos estado, en las nuevas maneras de trabajo, de producción, de circulación de los contenidos. Y nada, seguimos adelante. Aquí estamos. Reinsertándonos, Fernando, a esta nueva normalidad, como se llama, y qué criterio tiene sobre el papel del arte y la cultura para mantener la salud mental. Es una pregunta muy buena y de alguna manera también recurrente. Y es interesante también pensar desde dónde se hace, quiénes la hacen, quiénes la responden y cómo se responde esta cultura. O sea, para, por ejemplo, lo que signifique el arte, la cultura, el trabajo cultural, el trabajo artístico, estético, simbólico, poético, para la sociedad en general. O sea, cómo ellos han visto constantemente, históricamente, y en estos tiempos en especial, ese aporte para ellos, para su psiquis, sus estados emocionales, su subjetividad, su buen estar, su bienestar, su buen vivir. Históricamente se entiende que el sector artístico, la producción artística, pues es una producción relacionada con obviamente con lo creativo, con lo innovador, también con lo creativo, claro que sí, con lo sensible, con estados, estados espirituales, estados de la conciencia, estados de la emotividad, también con la expresión personal, con la libertad de expresión. Entonces, todos estos son elementos, factores que obviamente no solo están en los artistas, está en la sociedad en general. Todos los ciudadanos
son generadores de estos estados, de estos contenidos. La tarea del artista de alguna manera ha sido también como desde sus creatividades, desde su arte, no solo aportan para su beneficio personal, por ejemplo, para la necesidad que tenemos los artistas diarios de crear, de expresarnos, de mostrar nuestras obras, o sea, de hacer nuestras obras, no solo de hacer nuestras obras, sino de mostrarlas, porque nuestras obras tienen sentido, para mí, personalmente considero que las obras tienen sentido ya en la mirada de los otros, se construyen en la mirada de los otros. Solo, por favor, termino esto. Entonces, también cómo las otras personas, la sociedad en general, a su vez, puede sentirse afectada, reconfortada, estimulada, motivada desde el consumo artístico, el consumo cultural. Incluso, por ejemplo, en estos tiempos se habla mucho de cómo el arte ha podido, en época de confinamiento, los consumos artísticos de música, de películas, de libros, de obras de teatro, etcétera, etcétera, de visualidades, cómo han podido también acompañar, digamos, de alguna manera, estas horas, estos tiempos inciertos, estos estados emocionales. Entonces, perdón, sí, ahora sí que me pudieras preguntar porque igual podría desarrollar más esta pregunta. Pero ¿cómo están haciendo ustedes, los artistas, los gestores culturales en estos tiempos de confinamiento para poder mostrar sus creaciones, sus obras, sus happenings, sus performances? Ya, desde los medios posibles, creo que, claro, es esto una respuesta inmediata desde las formas y los medios posibles limitados que tenemos. Y como sabemos o como hemos podido ser testigos, mucho se está volcando obviamente, o quizás la mayoría a través de lo digital, a través de internet, a través de las redes, a través de canales que ya existían o la generación de nuevos canales, tanto canales que pueden ser del Estado, de las municipalidades, de las instituciones culturales, los museos del mundo, por ejemplo, están los museos del mundo o los centros culturales. Vemos que ha habido como una profusión de la apertura de sus contenidos culturales, de sus archivos, de sus bibliotecas, de sus películas, de sus contenidos en PDF. Entonces ha habido esta explosión y está habiendo tanto desde las instituciones de la cultura como desde los artistas, desde nuestra comunidad artística, desde los artistas en general, ya sea con intenciones de tener un rédito económico, que es algo justo y necesario, y es un derecho de cualquier persona, de cualquier ciudadano, ciudadana, no solo de los artistas, como desde simplemente el dar estos contenidos, el mostrar estos contenidos, el producirlos para que otras personas la vean. Hay iniciativas, o sea, ya desde prácticamente, casi desde que empezó todo esta cuarentena, este confinamiento, que ya llevamos ya como ya 2 meses y medio más o menos, casi inmediatamente los artistas empezaron a mostrar sus cosas, y hay propuestas, plataformas ya más o menos consolidadas. Perdón, estoy... Fernando, ¿has hecho performance en los últimos tiempos? Sí, sí hice un performance, no lo he circulado. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos quienes trabajamos con nuestro cuerpo, o desde, por ejemplo, las artes escénicas, las artes vivas. Cuando hablo de artes escénicas estoy hablando del teatro, de la danza, incluyendo también con las artes vivas o las artes del cuerpo, la performance, el happening. Pues uno de nuestros desafíos es cómo justamente al ser uno de los componentes o los elementos fundamentales, ese público, ese espectador, y al construirse nuestra obra, también en ese contacto, en esa interacción, en esa cercanía, en esa presencia que tienen ellos y esa presencia que tenemos nosotros, yo no diría no solo frente a ellos, sino con ellos, y desde esta construcción de un lugar común, digamos, al no poder estar presente y al mediar nuestra presencia y la presencia del público, el espectador, el consumidor desde la tecnología, pues claro, inevitablemente ahí hay una pérdida, una carencia, una ausencia, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Yo pienso que lo digital, la mediación digital, nunca, tal vez de eso ya
puede sonar obvio, pero nunca va a ser lo mismo que estar presente y estar compartiendo, comunicándonos desde una mirada, desde un cuerpo, desde el espacio compartido, desde incluso lo energético, lo aurático, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Entonces, nada, pero bueno, lo interesante es que también nos ha desafiado creativamente. Hay muchos artistas escénicos, ya lo sabemos, así como hay artistas musicales que organizan sus presentaciones en plataformas virtuales como Zoom, como Google Meet. Y de alguna manera se sigue generando estos espacios de encuentro que no son los mismos, pero es lo que hay ahorita, es las posibilidades que tenemos. Pero Fernando, ¿se puede monetizar el arte en las redes sociales? ¿Es posible? Es posible, es complejo y quizás la comunidad cultural o los diferentes sectores artísticos no hemos estado haciéndolo, por lo tanto no hemos estado tan preparados para ello. Hemos estado aprendiendo. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo ha sido un aprendizaje, es y será siendo un aprendizaje continuo para todos nosotros, desde la incertidumbre, desde el conocimiento mismo que tenemos ante una pandemia, ante esta pandemia en específico, y lo que tenemos o no tenemos que hacer, los medios que tenemos para seguir trabajando, para seguir haciendo lo que queremos, haciendo lo que a su vez nos permite vivir, nos da un rédito económico. Están habiendo iniciativas, sobre todo desde las artes escénicas, por ejemplo. Hay reconocidos representantes de las artes escénicas que ya han incursionado en este medio de cobrar por sus presentaciones. O sea, te doy un ejemplo, si han manejado un presupuesto de aproximadamente $5 por persona para acceder a una sala de Zoom, donde ves a este actor, a esta actriz, presentando su monólogo, su obra, por ejemplo, y para algunos le ha funcionado más o menos. Eso como en todo depende también el reconocimiento, la fama, la popularidad que tenga esta persona, que ya tiene sus públicos, que esta es una extensión de ese reconocimiento que le ha dado al público, ya no desde el encuentro presencial, sino desde el encuentro virtual. Se está haciendo, se está aprendiendo, se está mejorando. Lo interesante para mí es que también para nosotros, para todos los que generamos contenidos artísticos, culturales y los presentamos, también es una forma de pensar en adelante, más allá, en la etapa post-pandémica. O sea, ahora mismo sí, pero también en la etapa post-pandémica, como estas herramientas que ahora las estamos explorando y las estamos desarrollando lo más posible, pero en general, para la creación en general. Fernando, una última consulta relacionada con las políticas culturales, porque los gobiernos lamentablemente siempre colocan en un segundo plano a la cultura, segundo o tercer plano, no le dan la debida importancia. ¿Cómo miras este tema a nivel de Ecuador, Latinoamérica, el mundo? Yo creo que sí, esta pregunta sí es como de las más, ya más allá de uno mismo y de la producción artística que uno pueda hacer. Yo creo que esta situación, esta crisis ha develado pues ya muchos de nuestras falencias, digo nuestras, no solo quiero hablar como de la institución, porque nosotros todos los días también hacemos políticas o micropolíticas culturales desde nuestro trabajo, desde nuestro hacer, desde la gestión cultural, pero ya más enfocado al Estado, es esa relación, por ejemplo, al Estado, las instituciones culturales, que son los generadores de políticas públicas o políticas culturales amplias, pensando en lo macro, pues yo creo que nos ha enfrentado de nuevo a cómo lo están haciendo, cómo se está desarrollando y las falencias que venimos acumulando ya desde hace tiempo. Por ejemplo, si hablamos de la Ley Orgánica de Cultura, que se generó que se generó el Ministerio de Cultura en el 2009, en el 2016, luego se llega a esta ley.
pero todavía no se concretan muchas cosas o no se desarrollan o muchas cosas que ahí se plantean, es entre también las buenas intenciones y la posibilidad de que se vayan ejecutando. Se habla ahora de si de nuevo se debería revisar, reformular ciertos parámetros. Sí, yo creo que hay mucho trabajo todavía conjunto por hacer, mucho de también, se han hecho muchas mesas de diálogo, muchos foros, muchas convocatorias a los sectores, mucho trabajo, pero siempre es esa falta y esa necesidad ya desde la realidad misma que estamos viviendo, por ejemplo, las cuestiones del seguro social, de nuestros derechos como trabajadores de la cultura, desde la difusión, la educación, el consumo, la divulgación, y el programa que sea un programa sostenido y eficiente, no solo también como ahora se han dado muchas iniciativas desde las instituciones del Estado como para paliar, para contener, pero donde está toda una estructura orgánica que ya haya estado funcionando y que haya estado trabajando más de esos fondos emergentes, más de esos, vamos a encontrar ahora, vamos a direccionar y todo. Sí, perdón. Bien, Fernando, tú dices, viviremos, volveremos, venceremos. Sí. Yo digo desde siempre y hasta siempre. Sí, pues ya estamos vivos, estamos aquí y seguimos dentro de las nuevas complejidades en las que estamos viviendo. Para mí toda complejidad o toda crisis es un desafío para nosotros, más allá de como sector, todos los desafíos que hemos estado viviendo en el día a día, o sea, vivir del arte, vivir dignamente del arte, pues es un desafío diario para nosotros, pues seguiremos en eso y yo creo que tenemos la capacidad de adaptarnos, de reinventarnos y de reinventar también muchas de las cosas o de reprogramar o de cuestionar o de interpelar muchas de las cosas y de las políticas culturales que ahora pues no están funcionando, pero no es solo de ahora, es de mucho, mucho tiempo atrás. Bien, gracias a Fernando Falconi por esta importante entrevista. Fernando, doctorando en artes de la Universidad de Guanajuato en México. Nuevamente, Fernando, desde siempre y hasta siempre. Ahí estamos, ahí seguimos acá. Muchas gracias por esta entrevista, que estés bien.